saben que aquí, a pesar de esta sintonía de Fahrenheit 451 de la película, no quemamos libros, todo lo contrario. Y cada lunes de este mes de agosto les hemos puesto sobre la mesa alguna opción para pasar el tiempo de lectura. Hoy hablamos de la primera colección didáctica de cuentos históricos de la provincia de Toledo con Rubén Pérez López, que ha venido aquí al estudio a contarnos los detalles de estas obras. ¿Qué tal? Buenas tardes, Rubén. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muy ilusionado por la oportunidad que nos dais. Bueno, pues nada, estas cosas hay que impulsarlas porque no hay mucha literatura para niños relacionada con la historia y además de la provincia de donde uno es, ¿no? Digamos que es novedoso. Pues sí, es una novedad el trabajo que hemos hecho y de hecho así lo vio Diputación cuando le presentamos el trabajo, los dos primeros cuentos que venía a rellenar un vacío que tenían en las publicaciones de la propia Diputación. Son 3 los cuentos, ahora hablaremos de ellos. ¿Cómo surge la idea de dedicarse a crear literatura para niños relacionada con la historia y con Toledo? Bueno, pues mira, yo formo parte del equipo de pequeños arqueólogos taller didácticos. Somos un equipo multidisciplinar de técnicos especialistas en la didáctica y difusión y divulgación del patrimonio. Hacemos talleres didácticos, exposiciones, visitas guiadas y también preparamos materiales didácticos sobre todo enfocados al público escolar. Y bueno, pues tenemos unos talleres para infantil que empezamos la idea de hacer unos cuentos con ellos y a través de redactar esos cuentos con un compañero nuestro que es ilustrador, pues hizo las ilustraciones. Y al empezar a trabajar en los colegios con ese material, presentando las imágenes, en algunos sitios nos decían que lo veían con bastante calidad, que como no nos animábamos a poder hacer ese trabajo, a continuar y enfocarlo para las publicaciones. Y lo que hicimos fue preparar los 2 primeros cuentos, presentarles el proyecto a Diputación. Nos dijo que les parecía un proyecto fantástico, pero que, bueno, pues con el tema de recortes de estos años y eso, que lo que nos faltaba hacer era la parte de maquetación. Y ahí entró uno de los compañeros de Silvia, que es la otra autora de los cuentos junto conmigo, luego está Jesús, que es el ilustrador, y ayer lo decía, entró unos compañeros de Silvia de la Escuela de Arte de Talavera, que son profesores de diseño y maquetación, que son Julio y Verónica, que se han encargado de toda la parte. Ya con el trabajo terminado, lo presentamos a Diputación, dieron el visto bueno y ha salido adelante. La primera edición ha corrido a cargo de Diputación y ahora se ha sumado al proyecto la editorial Cuarto Centenario, viendo la calidad del trabajo que la ha puesto en el circuito comercial a la venta. Entonces, ¿se puede ya adquirir en librerías? Sí, ahora mismo, mira, está en la propia página de la editorial, en Cuarto Centenario. En Toledo, entre otras, sabemos que están en Hoja Blanca ya. En Talavera de la Reina es, ¿cómo se llamaba? En Páginas, librería Páginas. Y en breve creo que se van a poder conseguir ya en el Parque Arqueológico de Carranque también. Y la idea es que estén también en el Museo del Ejército, por ejemplo, y en el Museo Arqueológico Nacional, es la idea. En puntos relacionados de alguna forma con el contenido que tenéis. Claro, vuestra actividad, que lo has mencionado ahora, está en Carranque, digamos que trabajáis desde allí. Es uno de nuestros puntos de trabajo. En Carranque llevamos las actividades didácticas y las visitas guiadas. Hemos diseñado talleres especiales para el parque, pero tenemos otro proyecto que trabajamos con talleres didácticos en toda la provincia, con Diputación de Toledo, y luego trabajamos también con otro programa para todos los colegios de la provincia, incluso en la zona sur de Madrid también trabajamos. Los títulos son Los Cazadores de Fuego, Toletum, El Guerrero del Viento y Toledo, Los Últimos Visigodos. Digamos que cada una de las piezas de esa colección hace referencia a una época histórica que, como habéis documentado, y de qué forma se hace para niños. Pues la idea era eso, queríamos hacer cuentos históricos. ¿Qué pretendíamos con esto? Pues basarnos en hechos históricos que pudiéramos centrar un poco en la provincia de Toledo. En el caso del de prehistoria, bueno, está centrado en el Paleolítico, era más difícil, pero a partir del de época romana ya sí tenemos documentación de la conquista de Toledo, de cómo es Toledo, qué restos tenemos de época romana, y en lo que hemos centrado un poco la historia. Cómo es Toledo en esa época, qué edificios se construyen y bueno, pues la historia inventada en el protagonista de cómo un personaje, un carpetano, quiere un poco devolver la grandeza a su ciudad. Hay una carrera de carros en el circo y un poco eso. En el de época visigoda ya teníamos más datos de la provincia, hemos podido también incorporar más datos y estamos trabajando ya porque tenemos casi terminada la historia del Cuarto, que está centrado en época medieval, en la conquista de Toledo por Alfonso VI, y la idea es eso, es partir de hechos históricos
jugando luego también, sabemos que son cuentos para niños, jugando un poquito pues con algunas licencias históricas, pero transmitirles información de la época de una manera didáctica, con un lenguaje asequible para ellos, pero transmitirles también muchísima información. Y luego pretendíamos que las ilustraciones no solo fueran un complemento, sino que también transmitieran información. Claro, porque iba ahí la siguiente pregunta que tenía yo en mente, el peso del diseño gráfico, ¿no? De las ilustraciones, porque para los niños es importante que haya algo visual que les atrape, ¿no? Claro, queríamos que la historia fuera muy atractiva, pero que la historia se narrara también a través de las propias imágenes. Tiene tanto el mismo peso, tanto la historia como las ilustraciones. De hecho, las ilustraciones, aunque es un trabajo enfocado para público infantil, hay un montón de trabajo de investigación detrás. Hemos ido a visitar yacimientos, consultado obras de divulgación, monografías específicas, trabajos de otros ilustradores, porque queríamos que las ilustraciones sirvieran para transmitir la vida cotidiana de cada periodo, la cultura material, las herramientas, las monedas, los objetos, que les sirvieran para aprender. De hecho, no solo están las ilustraciones que narran la historia, sino que hay como ilustraciones aparte que van metiendo información para que a la hora de visitar museos o yacimientos en la propia provincia les sirvan para reconocer esos elementos a los chicos y a la cultura a la que pertenecen. Uh-huh. ¿Para alguna edad está enfocada la colección? ¿A partir de qué edad, digamos, es más digerible para los niños? El abanico que hemos puesto es 6, 7 hasta 12 años, pero realmente yo creo que la edad recomendada que puede venir muy bien es entre 8 y 10 años. De hecho, el enfoque de los cuentos es para ser un recurso didáctico de cara a los centros. Cuarto, quinto y sexto de primaria les vendría muy bien para complementar las clases, que es el enfoque que también ha querido dar Diputación y la editorial y el equipo de pequeños arqueólogos. Y me decías que estáis trabajando ya en la cuarta entrega, ya de contenido medieval. ¿Tenéis idea de para cuándo va a salir a la luz? Uy, eso es difícil, porque claro, como vamos trabajando en 3 equipos, ahora mismo Silvia y yo hemos terminado ya la historia, queda pulir unas poquitas cosas, a Jesús, al ilustrador, ya le hemos pasado la historia y está preparando los bocetos de los personajes, y ahora ya es pues eso, irte trabajando, porque cada ilustración vamos trabajando Silvia y yo conjunto con él, viendo qué queda mejor, qué podemos añadir, qué quitar, y una vez que está todo eso, cuando empiezan el trabajo Julio y Verónica de maquetación, y luego ya es entregarlo a Diputación y a la editorial Cuarto Centenario, así que con un poco de suerte, normalmente el trabajo ha sido entre un año, año y medio, lo que nos ha llevado normalmente cada cuento. Tenemos que decir que está aquí Silvia de Mazo, pero prefiere no hablar en antena. Ha dicho que el portavoz sea Rubén. En todo caso, también te agradecemos, Silvia, que hayas venido. Y cuéntame, tenemos un par de minutos, cómo se prepara el personaje. Por ejemplo, en el caso del libro de los cazadores de fuego, el libro de prehistoria, son aventuras de 2 niños cromañones, ¿no? 2 niños, eso es. Lo hemos centrado en el Paleolítico, ya te decía, y más difícil centrarlo en el tema de Toledo, y lo que queríamos era un poco pues contar la vida cotidiana del periodo, cómo es la vida de los grupos nómadas, cazadores y recolectores, cómo enseñarles cómo podían hacer el fuego, los animales que aparecen en este periodo, con los que interactúan, las pinturas rupestres, el arte rupestre, es un poco la idea. Es lo que te comentaba. En el de Toledo, por ejemplo, está centrado en eso, las construcciones que se hacen, el acueducto, el circo romano, que es el teatro romano, cómo es el teatro romano, y en el de época visigoda, por ejemplo, sí que aparece la Vega Baja, aparece Melque, el tesoro de Guarrazar, sale escultura visigoda, como uno de los tenantes que hay en la iglesia de Camarena, un tenante visigodo. Es un poquito la idea para que puedan reconocerlo, y ya, como te decía, con historias bastante atractivas, centradas en momentos concretos. Por ejemplo, en Toledo lo hemos centrado eso, la construcción de esos edificios, pero también pues un poco el proceso de romanización de los habitantes de Toledo, y en el de los visigodos es el momento final, con la llegada de los musulmanes, para centrar un poco la historia en la batalla de Guadalete y cómo se tienen que ocultar los tesoros y subirse al norte. Pues Rubén Pérez, cuando comencéis con promoción, digamos, tengáis actos de difusión, presentación, hacérnoslo saber. Esto hay que llevarlo a las aulas y a los oyentes y a los aficionados a la historia y a la arqueología, y también a los padres, que está bien que tengamos a mano pues herramientas de literatura para que la historia sea algo más fácil para algunos. Pues sí, mira, os digo que en breve, seguramente a finales, principios de septiembre, se haga la presentación oficial con Diputación, la editorial, pequeños arqueólogos, y sería en el Parque Arqueológico de Carranque, así que ya os iremos informando para todos. Nos hemos adelantado, está muy bien, sí, está muy bien. Yo esto lo vi por ahí hace tiempo y digo, esto tiene una entrevista, así que nos alegramos de que tengáis respaldo institucional, que es importante también para difundir. Pues sí, la verdad es que estamos muy contentos. Y nada, aquí estamos. Hasta la próxima, Rubén. Pues muchísimas gracias. Aquí hablamos hoy de esta primera colección didáctica de cuentos históricos de la provincia de Toledo, Los cazadores de fuego, Toletum, el guerrero del viento, y Toledo, los últimos visigodos. Un abrazo. Muchas gracias.